aquel tiempo Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos cuenta brevemente en este Evangelio los nombres de los apóstoles y es ya importante. Ahora veré algo sobre eso. Pero quizá lo más importante aún es cómo inicia este fragmento del Evangelio. Dice que Jesús llamó a los que quiso. No existe un derecho al sacerdocio, o al episcopado, o al papado. No existe. Es una acción libre del Señor. No son unas oposiciones que se ganan en función de unos méritos intelectuales o incluso morales. El Señor llamó a los que quiso. Claro que en esa llamada puede haber, no por parte de Jesús, sino por parte de los hombres, puede haber engaño del que camufla sus intereses verdaderos o su realidad psicológica o pecaminosa, y engaño por parte de aquel que admite a esas personas al sacerdocio porque no las conoce lo suficiente o ha sido engañada por ellas. Pero en cualquier caso, es el Señor el que llama. Por eso cuando se habla por parte de algunos de que hay un derecho al sacerdocio, sobre todo referido a la mujer, hay que tener en cuenta lo que hizo Cristo. Posiblemente en este momento no estaban con él su Madre Santísima, no le acompañaba habitualmente en la vida pública. Pero sin duda que estaba con él María Magdalena y otras mujeres. No las llamó. Y tampoco llamó a esas mujeres cuando en el Jueves Santo instituyó la Eucaristía y propiamente el sacerdocio. No las llamó, y ahí en Jueves Santo ya sí que es muy probable que estuviera la Virgen presente cerca de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Pues es una pregunta que hay que hacerle al propio Cristo. Hay que hacérsela a Él. Pero lo que nosotros podemos constatar es que Él no lo hizo. Y además no lo hizo de forma consciente. Llamó, dice el Evangelio, a los que quiso. El sacerdocio es un don, no es un derecho. Es un don que Dios da a unos y no a otros. Y no creo yo que sea por méritos. El Señor sabrá por qué, pero en todo caso es un don y no es un derecho. Con respecto a los apóstoles, quizá los nombres pueden no decirnos nada, pero cuando se estudian con un poco de detalle se da uno cuenta de que hay de todo. Está, por ejemplo, Mateo, que había sido publicano, el publicano colaboracionista de los romanos, por lo tanto el que cobraba los impuestos para los romanos y que se quedaba con una parte y a veces una parte ilícita para él. Pero está también Santiago el de Alfeo, Simón el celote. El celote significaba el que pertenecía a la banda de los celotes o de los sicarios y que eran terroristas que organizaban atentados contra los romanos. Tiene a un pro-romano y a un anti-romano en su grupo. Pero no solamente eso. Están dos hermanos que fueron importantísimos, el trío con el cual se sintió más identificado, junto con Pedro, están los hermanos Zebedeos, a los cuales él reconoce que tienen un fuerte carácter, hasta el punto de que él les llama hijos del trueno, les pone un mote, hijos del trueno.
y sin embargo los llama, les hará sus más queridos discípulos junto a San Pedro, y San Juan era el más querido. Después está Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, el traidor, pero que sin embargo debía de tener grandes cualidades y puso mucha confianza en él, porque le entregó la administración de los bienes. Es que Jesús no conocía cómo era Judas. Desde luego es evidente que conocía muy bien cómo eran Santiago y Juan y cuáles eran los antecedentes de Mateo y de Simón el celota. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que el Señor nos da siempre oportunidades, que no busca la perfección para llamar a su seguimiento. La perfección es una meta que debemos luchar por alcanzar durante toda nuestra vida. La perfección es la llamada que el Señor nos hace, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es en ese camino en el que estamos siempre. Y ese camino tiene altas y bajas. Lo importante es no salirse del camino y no retroceder. A veces avanzaremos rápidamente, otras veces paso a paso. Hay que estar en ese camino de santificación. Eso es lo que pide el Señor. Y luego te llama con tu historia, que conoce bien, pero que quiere que cambie. Llama a la conversión, llama a la perfección, pero no llama a perfectos. Llama a los que quieren ser perfectos, pero no a los que ya lo son. Si el Señor hubiera tenido que ser servido por perfectos, solamente habría podido ser servido por ángeles. Cada uno de nosotros tiene unas huellas dactilares con las que hemos nacido. Un componente genético, luego viene también el componente educacional. Pero eso forma parte de nuestro ser. Y ahí hay tantas cosas positivas y tantas también negativas. ¿Quién tiene un carácter más fuerte? Oye, Santiago y Juan lo tenían, hasta el propio Cristo le llamó hijos del trueno. Pero también Pedro tenía lo suyo y por supuesto el resto. El Señor lo sabe, lo conoce, los conoce y aún así les llama. Y lo que nos pide a todos es estar en un camino de santificación con una conversión permanente. Señor, ayúdame a ser santo. San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Que así sea.